Voy a empezar a grabar. Bien, hoy es jueves 2 de junio de 2022 y vamos a iniciar la cuarta sesión de este curso intersemestral, Disolutas y Disipadas, Mujeres Creadoras, con el tema Pintoras Vanguardistas. He elegido dos pintoras que son Marie Lorenzan y Jange Butter. Hay más pintoras en el ámbito de las vanguardias, pero estas son las que yo me voy a concentrar. Me parecen interesantes. Y son dos pintoras que, pues, definen la parte que yo analizo de las vanguardias. En mi curso de Teoría de Medios de Comunicación 3, dedico siempre un capítulo muy especial a lo que es el ámbito de las vanguardias. Sobre todo, ya lo dividí en dos grupos, que son el grupo de Picasso y el grupo de Diego Rivera, porque Diego Rivera pues participó de las vanguardias en París y claramente hay esos dos grupos. De hecho, había como un antagonismo entre Rivera y Picasso. Creo que es parte de que haya esos dos grupos. Y cada quien tenía su grupito de amigos pintores y había unos que iban y venían entre los dos grupos, ¿verdad? Pero había preponderantemente esta como separación. Y así es como yo llego a estas pintoras, justamente, de ver cómo eran estos grupos de amigos en ese momento de las vanguardias. Entonces empecé a ver que había ahí también unas pintoras. Y estas pintoras pues jugaron también un papel en las vanguardias. Y ahí es donde me empecé a interesar por ellas. Sí, bueno, sí hubieron pintoras vanguardistas, no todos fueron varones. Y además tienen lo que me parece muy interesante de estas dos pintoras, es que como que no entraron directamente en un estilo. Ya ven que están clasificadas las vanguardias en varios. Está sonando aquí algo. Déjenme ver qué es lo que suena aquí en mi equipo de cómputo, porque, a ver. No, yo no estoy llamando. No, dice que la llamada es tuya. Viste, nos quieren infiltrar algo. Sí, perdón, pero sí. Lo que pasa es que tenemos aquí un problema de que nos están queriendo hackear, ¿verdad? Se quieren meter a nuestra reunión de Zoom. Y de hecho, ya por eso no está ahorita el profesor Mendiola, porque no puede entrar, porque como que alguien quiso usurpar su personalidad y desde el sistema de Zoom le dicen que no pueden darle el acceso hasta que se identifique plenamente de que él sí es Salvador Mendiola. Entonces ahorita entró una llamada que dice que me está llamando Salvador Mendiola. Y a él le llegó una llamada de que dice que yo le estoy llamando. Entonces se nos quieren colar de esa manera, pero no los estamos dejando. Nunca pueden hacer más que ruido y interferencia de este tipo, porque no les gusta que estemos hablando de estas cosas. Exactamente, es la inquisición de la cancelación, porque no les gusta que hablemos de feminismo, no les gusta que hablemos de las mujeres, no les gusta que pensemos. Y ahí es donde pues tenemos este conflicto. Y fíjense, ya es jueves, 3 días no pudieron hacer nada, pero ya hasta el cuarto de estar ahí incidiendo, pues consiguen semi-interferir realmente, porque pues yo aquí estoy empezando esta sesión. Bueno, espero que no haya más interferencias de este tipo. Y lo que sí es que de pronto me cortan y digo, oh, sí, paciencia, voy a retomar el hilo en el que estaba. Estaba hablando de cómo estas mujeres de la vanguardia, estas pintoras, pues a mí me parecieron muy interesantes
justamente porque no entraron en el prototipo, ¿verdad?, de lo que son las diferentes corrientes de estas vanguardias, sino como que crearon, por un lado, Marie Lorenzan, como que su propio estilo, muy, no es fácil meterla en cubismo, aunque digan que es cubista, o meterla en fobista, aunque digan que es fobista, y donde más coincide es como en la cuestión del expresionismo, pero es un expresionismo que no es como el que está uno acostumbrado a ver, donde son colores muy exagerados, llamativos, sino que ella tiene su propia paleta de colores. Y además, en unos momentos ella declaró que de pronto, cuando se dio cuenta que no le gustaban todos los colores, ¿por qué tenía que usar todos los colores? Entonces se concentró en los colores que nada más le gustaban, que tienden a ser unos colores muy como tonos pasteles, que eso es además una marca muy interesante porque son a la larga los colores que se identifican con las mujeres, ese tipo de tonalidades. Y luego Jan Hébuterne, pues empezó a desarrollar o andaba buscando su propio estilo. Ya no lo definió, ya veremos por qué. Entonces voy a empezar a compartir, porque si no me pongo a divagar. Y eso no está bien porque pierdo tiempo. Entonces voy a empezar a compartir aquí. Desde el principio de una vez voy a sacar mi puntero, si no luego lo ando buscando. Entonces, disolutas y disipadas. Con el tema de esta sesión, pintoras de las vanguardias. Marie Lorenzan y Jan Hébuterne. Me cuesta mucho trabajo pronunciar el apellido de Hébuterne porque es así como de esos apellidos franceses muy guturales, y ya ven que en el español no usamos mucho ese sonido. Y además, pues, es el conflicto con la R famoso, de que a ellos se les va como para la garganta. Pero bueno, son estas dos pintoras. Voy a iniciar con Marie Lorenzan, que cuando yo empecé a buscar su historia, ¿verdad? Lo primero que a mí me llamó mucho la atención es que supo cruzar el masculino ámbito de las vanguardias sin salir denostada o con una criatura bajo el brazo. O sea, como que realmente su tránsito por las vanguardias como que fue así como que muy muelle, ¿no? Muy fácil, como que incluso no hubo así como un rechazo ni por su pintura, ni por su persona, como le pasó a otras pintoras, y como que todo le había salido muy fácilmente. Entonces eso a mí me llamó la atención, porque había pasado eso con ella como pintora. Entonces yo llego además a interesarme por ella, porque desde el lado de la literatura, ¿verdad? La empezaron, antes de que fuera así como la pintora conocida que llegó a ser, la identificaron como musa de Apollinaire, que fue uno de los poetas que estuvieron en esa época ahí conviviendo con pintores de las vanguardias. De hecho, él fue el que la clasificó como cubista, pero lo hizo una hora muy temprana cuando el cubismo como que todavía también no estaba muy bien definido, y entonces después ya no coincidió su pintura con la clasificación que el poeta le había otorgado. Pero es muy interesante, ¿verdad? Porque ella llega justamente con esta imagen de ser la... Ay, quedó medio lejos, así está. La musa que inspira al poeta. La pinta el Adonero Rousseau, que esta es una obra del Adonero Rousseau, y aquí la pone como la musa del poeta. Y
a partir de esta imagen es donde yo dije, pues, ¿quién es la musa del poeta, verdad? Y fui, busqué y resultó que era ella, Marie Lorenzan. Y entonces ya fui, busqué más obras y me encontré que ella misma había hecho este par de cuadros donde está Picasso, es este personaje, el poeta, ¿no? Ahí rodeándolo a él. Esta es Fernande Olivier, que en ese momento era la compañera de Picasso, que además, como ella misma se autodenominó, ¿verdad? Fue su compañera de la pobreza, y cuando él se empezó a volver rico y famoso, lo abandonó, y ella siempre se quedó así como de, ay, sí, nada más me quisiste cuando eras pobre. Y aquí está Marie Lorenzan, ¿verdad? Aquí es uno de estos autorretratos que ya les había comentado, como las pintoras tienden a hacer sus autorretratos. Y además, si uno va y busca información en internet de los autorretratos de Marie Lorenzan, como que hay una gran gama de personalidades de ella, ¿verdad? Porque se hace unos autorretratos como que dependiendo mucho de su situación en el momento, y no siempre se pinta igual, y además en esta cuestión de una búsqueda de un estilo, va pasando por diferentes estilos también en sus autorretratos, y eso me parece muy interesante en el sentido de cómo se fue construyendo su imagen y con ello pues su personalidad de pintora. Y este es uno de los pequeños grupos, ¿verdad? Donde Picasso tenía injerencia. Este es otro de los cuadros que hace de los amigos de Picasso. Este ya es más grande, ¿verdad? Aquí están los nombres. Donde aquí está Gertrude Stein, que es esta, aquí la pinta. Y además Gertrude Stein va a ser la persona que le compre su primera obra, ¿verdad? La primera obra que vendió Marie Lorenzan se la compró Gertrude Stein, pues seguramente influenciada por Picasso, ¿verdad? Que era el que a ella le gustaba mucho, a Gertrude Stein, porque después llegó un momento donde Gertrude Stein dijo que ni le gustaba la pintura de Marie Lorenzan porque era muy poco modernista y muy decorativa. Pero mientras le compró este cuadro, justamente, donde pues ella aparece. Y está entonces otra vez Fernando Olivier, ¿verdad? Que es la compañera y musa de Picasso. Luego, a esta personaje, ¿verdad? La clasifican como musa porque no se ha identificado bien quién sea. Entonces, hay unos críticos que dicen que es una alegoría de lo que son las musas, hay otros dicen que pues no está identificada la persona, pero pues así se le llama en el cuadro, una musa. Luego está otra vez el pintor, el poeta Apollinaire, aquí presidiendo la reunión, Picasso. Luego está el perro que se llama Frica, que también está en la anterior imagen. Luego está esta mujer que se llama Marguerite Guillot y Maurice Kremnitz, que es un poeta. Y aquí está otra vez Marie Lorenzan, que pues se pinta muy parecido a esta, aunque vean cómo ya pues va cambiando su manera de representarse. Entonces, estas son las dos obras por las cuales yo me empecé a interesar por ella, porque había pintado el grupo de amigos de Picasso, pero pues prontamente empecé a ver que pues ella era una pintora muy interesante también. Ese es otro retrato que hace de Picasso, que es donde ella anda buscando su propio estilo. Aquí yo siento que está un poco como influenciada por Modigliani, de hecho, ¿verdad? Que también trató con Modigliani, se ve porque Modigliani le hizo un retrato, este es el retrato que hizo de ella Modigliani. Entonces, es como esta idea de los cuellos muy estirados, muy estilizados,
¿verdad? O muy manieristas, que quiere decir esto como que las partes del cuerpo están alargadas, ¿verdad? Que va a ser una de las características de Modigliani. Cuando ya encuentra su estilo, pues empieza a pintar de esta manera, cuellos muy largos, proporciones muy alargadas, y los rostros, vean cómo son así también como alargados. Y una de las características que tiene justamente Modigliani es como pinta como los ojos velados en sus obras, que en ese momento es por lo que no les gustaba mucho, pero después ya va a adquirir, ¿verdad? Un gusto por este estilo, la gente, y es donde se va a empezar a volver también él muy famoso. Entonces, si el genio de los hombres me intimida, me siento perfectamente cómoda con todo lo que sea femenino. Esta es una de las explicaciones por lo cual ella, ¿verdad?, explica su pintura, porque se concentra mucho en el ámbito de lo femenino, que es pintando mujeres. Ella empieza a pintar mujeres como su tema de preferencia, y es porque se sentía cómoda con todo lo que era femenino. Y ahí es también como que queriendo salir de ese perfil en el que estaban enmarcadas las pintoras, donde de pronto pues como que se les dejaba pintando bodegones o paisajes y no temas muy importantes, y ahí es donde pues también ella como que no quería quedarse de ese lado y empieza a pintar mujeres. Esta es una de sus fotografías, ¿verdad? En su estudio de Madrid. Cuando viene el problema de la guerra, eh, ella tiene que irse de Francia. Entonces, después de que estuvo siendo la musa de Apollinaire, ¿verdad? Y que pues no hubo una relación muy formal con él a causa de que Apollinaire vivía con su madre, y entonces eso era, se ve un conflicto que había entre su relación, porque pues Apollinaire no se veía como que viviendo fuera de la cercanía de su madre, y entonces nunca pudieron como que convivir juntos. Y también la madre de Lorenzán, pues como que no quería que se casaran, de hecho va a impedir que se casen, y eso va a ser uno de los puntos por los cuales, pues al final terminan separándose, en el sentido de que pues, ya que no podían vivir juntos, ¿verdad? Sin casarse o casados, y además la vida, diré, bohemia de el pintor, pues ella decide dejarlo realmente, porque de pronto ella como que se sintió insegura con él, y no porque él tomara mucho, fuera un mujeriego, anduviera altas horas de la noche ahí de juerga, sino porque de pronto Apollinaire se ve envuelto en el robo de la Gioconda. Ese es un momento en el cual se roban a la Gioconda, y cuando hacen las investigaciones todo va a apuntar hacia Apollinaire, porque se juntaba con gente rubia. Y entonces lo detienen a Apollinaire 5 días, y cuando sale de la cárcel, incluso ella y la propia mamá de Lorenzán le ayudan a conseguir un lugar donde quedarse, porque donde se había quedado, pues como lo habían tomado así como prueba de evidencia de que ahí pudiera haber estado el cuadro, le quitan ese lugar, la policía, ya no lo dejan regresar ahí. Entonces, todo eso hace que ella ya no se sienta como segura con él, porque en cualquier momento la puede meter en un problema de este tipo donde tiene que ver con la policía, y entonces termina alejándose de él, pero nunca lo olvidó en realidad, nunca entró en el ámbito de, digamos, del repudio o de siquiera de ya no te quiero, sino que no voy a estar contigo porque eres problemático, ¿verdad? Y en eso la tildan de muy fría,
los críticos de ella, porque dicen que cambiaba muy fácilmente de esposo o de amante, ¿no? Que tenía esa facilidad de dejarlos. Y pues es una frialdad que a mí me parece muy adecuada además, porque es uno de los problemas de las mujeres, que de pronto no pueden soltar, no pueden desprenderse de una persona y eso hace que fracasen en ciertas cosas. Pero ella sí tenía esta capacidad de desprendimiento, que son de las cosas que las feministas dicen que las mujeres deben de tener, capacidad de desprendimiento tanto de las personas que pues de pronto ya no, pues son convenientes, ¿verdad? O que le están causando algún impedimento para que ellas realicen su obra, ya sean amantes, hijos, familia, y eso es lo que ella va a hacer. Entonces se consigue un esposo de origen alemán. Entonces cuando viene el conflicto de la Segunda Guerra Mundial y empiezan a pelearse los franceses con los alemanes, como ella está casada con un alemán, la botan de Francia porque es alemana, y ahí es donde va a dar a Madrid, y este es su estudio de Madrid, donde hay hasta una guitarra. Me hago la pregunta si ella también tocaba la guitarra, nada más parte de la habitación que le prestaron, porque cuando llega a Madrid le, les facilitan todo para que consigan dónde quedarse. Pero pues aquí ella está con sus cuadros, está ahí luciendo sus cuadros, ¿verdad? Mostrando esta parte donde ella es pintora. El hecho de que su obra no encajara en el canon del arte cubista provocó que Lorenzán fuera excluida de la historia del arte tras su muerte. Entonces, esas son de las cosas que le van a pasar, que cuando se muere, ¿verdad? Ya como que no resulta muy importante y es hasta este momento donde empieza otra vez a tener un interés por recuperar o ver su obra. Sobre todo tiene mucho que ver con los coleccionistas otra vez, porque hay un coleccionista japonés que de pronto se enamora de su obra y ya ven cómo son los coleccionistas y sobre todo si tienen dinero, y entonces es un coleccionista de arte japonés que tiene mucho dinero y empieza a comprar todo lo que le interesa de la pintora, todas las obras que pueda conseguir, y ya que tiene la colección, incluso abre un museo en Japón. Hay un museo en Japón que se llama mm, Marie Lorenzan, y pues de pronto fue cerrado, ha tenido problemas el museo porque fue cerrado por conflictos que no están bien claros, pero lo volvieron a abrir en otro lugar, pero el chiste es que su obra, la mayoría de su obra, gracias a este coleccionista japonés, está en Japón, que eso pues, por un lado, pues está bien porque hay un museo con su nombre, pero por el otro lado, pues como que está bien lejos ir hasta Japón, ¿no? Para ver su obra. Y entonces son de las cosas que le van pasando en su ya devenir en la fama. Pero en esta historia de su vida, ¿verdad? Y que va siendo también su pintura, de pronto yo me hacía la pregunta si todo había sido así tan liso y llano en su vida, donde no hubiera habido un momento como de disolución y disipación, que es mi tema. Y entonces, pronto dije, no puede ser posible que no tenga algo así esta pintora. Tiene que haberlo, sobre todo cuando uno va y busca información, resulta que de pronto va y cae con un grupo de personas que las tildaban de libertinos. Y digo, ay, por ahí está el hilo, ¿verdad? ¿Cómo que fue a dar con los libertinos? ¿Cómo es que ella se lía con este tipo de personas que pues en cierto sentido no están bien vistos los libertinos del ámbito de lo social y sobre todo en esta situación de una sociedad que de pronto puede ser muy moralina? Y los libertinos en Francia tienen un gran, diré, historial, ¿verdad? Es así como que algo muy especial de la cultura francesa, los libertinos, y entonces, pues ella va a dar con unas personas bien libertinas, y ahí es donde conoce a Nicole Grohl, justamente.
que se va a convertir a la larga y en definitiva, pues el gran amor de su vida. Ya no todos esos maridos que tuvo y amantes que tuvo, sino esta mujer en concreto. Y además le pasa como con Apollinaire, porque lo que cuentan es que cuando se conocen ella y Apollinaire, se da así como el flechazo instantáneo, ¿verdad? Y inmediatamente se enamoran, y eso es lo que le va a pasar también con Nicole Grohl, de que se va a dar el flechazo, pero a ella sí nunca se va a separar de ella, lo cual contradice esa versión de que era fría y cortaba a cualquiera rápidamente, porque sí tuvo esta relación, además le duró durante toda su vida. Y ahí es donde yo encuentro esta parte, ¿verdad?, de disolución, disipación en este personaje que parecía que iba así como que muy normal en su vida, incluso hasta con el cambio de maridos y la situación de tener amantes, porque pues eso es lo que típicamente sería la experiencia más normal de una mujer, ¿verdad? Que se case, incluso tenga hasta un amante, sobre todo si están en Francia, pero esta parte suya de tratar con estas personas libertinas, ¿verdad? La va a llevar a tener esta relación, que además Nicole Grohl también estaba casada, tenía también su marido, y ahí es donde me parece muy interesante y hasta divertido, ¿verdad? Todo lo que ya le va a pasar con ella, porque siendo un círculo de libertinos, pues veían la vida de otra manera. De hecho, los libertinos así es como, pues ven la vida de otra manera, y pues eso es su marca, ¿verdad? Incluso hay las personas que son así de pronto muy, cuidadas de las costumbres, ¿verdad? Dicen, la libertad termina cuando empieza el libertinaje. Y dices, no, o sea, más bien el libertinaje es la prueba de qué tan libres pueden ser los seres humanos. Y ahí no se está terminando la libertad, sino que se está reafirmando. Pero bueno, esa es la visión de los moralinos. Pero los libertinos, ¿verdad? Más bien lo que hacen es que van como que ampliando sus libertades, no se las van restringiendo. Entonces, cuando Marie Lorenzan va a dar con este grupo de libertinos y con la familia de Nicole Grohl, su esposo y todos los amigos que ahí se reunían, pues realmente nadie la censura ni ve mal que ellas dos se líen en una relación amorosa. Incluso como que es integrada a la familia de Nicole Grohl, porque termina siendo la madrina de una de las hijas de ella y del esposo de Nicole Grohl. Entonces, pues ahí está integrada en la familia. Y ya cuando ella muere y pasa tiempo, incluso una de las hijas de Nicole Grohl va a hacer la biografía de la amiga de su mamá, y además hace la biografía desde un lado muy, no censurando la relación, sino al contrario, pues realmente guarda recuerdos muy, diré, afectuosos de la amiga de su mamá. Entonces ahí es donde pues a mí me hace toda esta situación ver y reflexionar respecto a que pues hay un ámbito de los seres humanos donde realmente se puede congeniar, convivir, llegar a acuerdos sin estarse peleando por esta cuestión de querer a más de una persona en un matrimonio. Y eso es lo que le va a pasar, y ahí es donde yo veo esta parte de Marie Lorenzan respecto al libertinaje. Entonces, aquí está justamente con Nicole Grohl y con Cecilia de Madrazo, que es la mujer que le va a proporcionar, ¿verdad?, ese estudio de pintora en Madrid. Aquí están con Toledo de fondo, o sea, están en España, que es ese momento en que se van a Madrid,
Entonces, ellas cuando se va con su esposo a Madrid, porque pues en cierto sentido son deportados, la familia de Nicole Grohl se traslada también a Madrid, justamente para estar con ella. Entonces digo, wow, qué sociedad más educada, ¿no? O sea, qué relación más educada en realidad, porque nunca hay así como un conflicto, como le pasó a Catherine Mansfield, que ya ven que su marido hasta quería tapar las huellas de su relación con Ida Baker, o con Colette, donde se metió muchos problemas y al final tiene que dejar de vivir con Missy. Aquí como que ellas sí las dejaron tener su relación en sana convivencia. Y eso yo digo que tiene que ver justamente con esta perspectiva de los libertinos. Entonces, el libertinaje no es malo. Yo lo veo como algo plenamente positivo, porque ellas estuvieron su relación durante toda la vida. Ahora, Nicole Grohl era, voy y busco la información de quién era Nicole Grohl y la ponen así, es que era una costurera. Y ya que voy y busco información de la costurera, pues más bien era una modista. O sea, los conceptos son bastante diferentes y son muy claros. Pero como no les gustaba justamente a los que no les gustan los libertinos, yo digo que por eso lo ponen así como despectivamente, era una costurera, ¿no? O sea, ya con esa palabra te dan una imagen, y uno tiene una imagen pues de las costureras, ya vimos con Gertrude Stein cómo es el problema de las costureras, que son pobres, son súper explotadas, etcétera, y pues, esto no era esta señora. Más bien, junto con su hermano, también estaban en el ámbito de la moda y se dedicaban a crear costura de alto diseño. Y eso, pues, modifica mucho la recepción de quién es el personaje. Cuando te diseñaron una costurera, pues tú te puedes imaginar que era una de esas personas de los bajos fondos que son pobres, y no, es todo lo contrario, porque ella, pues, aparecía en las revistas de moda. Aquí está Nicole Grove, ¿verdad? Vean, es súper elegante, o sea, no era una costurerita cualquiera en ese caso, sino que era una modista, era una diseñadora de moda. Y vean de la mujer y su elegancia, diría Graciela Hierro, ¿verdad? En estas dos imágenes que aquí pongo. Y pues ya son, junto con Marie Lorenzan, pues son de estas mujeres que ya se cortaron el pelo, ya son modernas, no andan con su cabello largo, ya lo traen corto, ya sea que sea cortado verdaderamente, ¿verdad? O anden peinadas a la bob, que el peinado a la bob hacía ver a las mujeres como con el cabello corto, pero no era el corte a la bob, sino peinado a la bob. ¿Qué quiere decir esto? Que con una serie de pasadores se arreglaban el cabello de tal manera que parecía que lo traían cortito, pero luego se quitaban los pasadores, ¿verdad? Los broches del cabello y tenían el pelo largo. Y entonces ahí es donde, pues, además lo hacían de una manera que parecía que sí lo traían cortito, entonces yo realmente no podía saber si lo traía peinado a la bob o si realmente se lo había cortado, pero esa era la marca de las mujeres modernas, o cortarse el pelo o recogérselo de tal manera que parecía que ya se lo habían cortado. Entonces vean cómo pues ellas tienen ya ese estilo de que pues el cabello largo ya no es de ellas, ya lo ven como incluso anticuado, ya las que son las mujeres modernas, pero vean su indumentaria, es totalmente del lado femenino, pero ya con este tipo de traje sastre, ¿verdad? Donde pues ya se visten un poco masculinamente por el tipo de saco que es como, de hecho es el equivalente al traje de los varones, donde se usa el mismo, la misma tela del saco, la falda, y vean, es muy especial y además el tipo de tela que es tela también de la que usan los varones, con
con bolsas, cinturón, solapas, y ahí es donde pues están también demostrando que pues están ya siendo modernas porque están saliendo de la indumentaria típica de las mujeres, que es como este tipo de vestidos, ¿verdad? Que se ve que es un cambio, porque este es un vestido típico muy femenino, pero ya lo que es este conjunto, que se ve que empieza a usar ella, porque vean aquí ya cuando es grande, es el estilo que ella va a conservar, y que mucho veo que tuvo que ver con haber conocido a la modista. Vean, aquí ella ya está vestida con este tipo de traje sastre. Aquí todavía está con su vestido muy femenino. Y pues además este tipo de fotos, ¿verdad? Donde pues como que la masculina era Nicole Grohl, ya está ella vestida así. Entonces, toda esta cuestión de la indumentaria también ayuda a ver cómo van siendo todos estos cambios de justamente de la identidad de mujeres eh, que son como muy tradicionales a las mujeres que ya empiezan a ser modernas y empiezan a cambiar esta indumentaria por atuendos más masculinos, aunque sigan siendo pues lo que es la indumentaria propia de una mujer, pero ya hay ese cambio. Y entonces, todas estas fotos a mí también por eso me gustan mucho, porque nos dan muchos índices de cómo la misma sociedad, ¿verdad?, va reflejando todos esos cambios que estaban pasando en ese momento y que además tienen que ver con que las mujeres vayan adquiriendo un papel importante en lo público, porque no era lo mismo como te trataban si andabas vestida muy femeninamente, así ya traías este tipo de indumentaria. El trato era diferente. Y eso es lo que ellas, pues, seguramente se fueron fijando. Y les digo que era tan aceptada su relación, ¿verdad? Que cuando van a España, en el grupo en el cual ellas quedan ahí como insertas, es en el grupo del Pombo, del escritor Ramón Gómez de la Serna, incluso él que le gustaba mucho clasificar y poner nombres, ¿verdad? Vio que eso era hasta un acto artístico y lo nombró como ninfismo. Así es como va a nombrar la relación de estas dos mujeres como ninfismo, o a lo mejor incluso hasta de tres mujeres, ¿verdad? Porque no he encontrado mucha información de Cecilia Madrazo, pero va a ser como una especie de, ay, se me fue la palabra de los que ayudan a los pintores, mecenas. Va a ser una especie de mecenas de Marie Lorenzán, cuando ella está en Madrid, porque la va a apoyar mucho para que ella esté allí en Madrid junto con su esposo y va a tener este papel preponderante de pues, ser la mecenas y para que ella no deje de pintar, que eso es lo importante de todas estas, de lo que es el papel del mecenas, ¿verdad? Lo que ayuda es que el artista se concentre en su obra y eso es lo que le va a pasar cuando está en Madrid. Después ya va a regresar otra vez a París cuando se acaba el problema de la guerra, ¿verdad? Y pues va a empezar a tener bastante éxito, va a empezar a vender obra, va a empezar incluso a tener una posición económica bastante solvente y ahí es donde se va a comprar un departamento muy lujoso y va a tener así como, va a ser como muy glamurosa, pero después la misma situación de las condiciones de la posguerra, pues ya no se empiezan a vender cuadros, se empieza a entrar en una situación como de ya no estar tan solvente, y es cuando va a empezar a dar clases de pintura, y ahí está con sus alumnas, ¿verdad? Y está ahí cuidando como, pues está pintando aquí una de sus alumnas, y entonces se va a volver maestra de pintura. Eso es también muy importante para lo que es la tradición de las mujeres, donde
pues también haya maestras, ¿verdad? Para las mujeres en cosas de arte, y allí es donde es también súper interesante que no solamente pues pintó, sino que incluso tuvo discípulas, porque pues sus alumnas son discípulas. Ahora no he encontrado una que se haya vuelto muy famosa, pero les enseñó a pintar, transmitió su conocimiento de la pintura, y ahí es donde pues tiene esta característica. Y en lo que les decía que nunca olvidó a Apollinaire, ¿verdad? Cuando Apollinaire muere, ella pues realmente se queda pues con algo dentro de ella, de lamentando la muerte del poeta, y donde se ve que realmente nunca lo olvidó es en su eh, testamento, porque deja su testamento ya cuando ve que se va a poder morir, pues organiza todo lo que tenían que hacer con su cuerpo cuando ella se muriera. Entonces, de las cosas que ella deja ahí por escrito en este testamento, es que la entierren con las cartas de Apollinaire, y así es como la entierran, con un vestido blanco, una rosa en la mano y sobre su corazón las cartas que ella siempre conservó del poeta Apollinaire. Entonces, a mí lo que me hace ver es que ella nunca lo olvidó ni lo repudió, sino que siempre lo conservó como un recuerdo de que fue su gran amor con el que se encontró de joven, y se lo llevó hasta la tumba las cartas, no las dejó ahí para que pues vence saber qué les fueran a pasar a las cartas, ¿verdad? Entonces, así es como la entierra. Y estos son uno de los poemas, un fragmento del último poema que Apollinaire le escribió a ella ya cuando se da la ruptura. Recuerda que el otoño ha muerto, no nos veremos más en la tierra, en el tiempo del aroma de las ramas de brezo. Recuerda que te espero. Entonces, por eso ella pues se fue con sus cartas, ¿verdad? A encontrarse con él ya en la muerte, por este último poema que le escribe él, yo digo, porque pues es lo que le está diciendo, ¿verdad? No nos veremos más en la tierra, recuerda que te espero. Y entonces ella pues se va con sus cartas para encontrárselo pues en el más allá, que es pues una manera alegórica de decir que pues hasta la muerte ya se volvieron a encontrar, porque pues no es que yo crea en el más allá y que se juntaron, ¿verdad? Pero dentro del ámbito de la poesía, pues es una imagen muy bella, ¿verdad? Que los amantes puedan reencontrarse después de muertos en algún lugar inexistente, por supuesto, pero pues si nosotros los pensamos así, pues están en nuestra mente, y así es como pues ellos están reunidos después de muertos, gracias a las personas que los recordamos, guardamos ese lugar especial en nuestro corazón o nuestra mente diciendo, ay, sí se juntaron. Bueno, este es uno de sus autorretratos. Pues si quieren ver su pintura, vayan y busquen en internet, porque les digo que muchas de estas cosas son invitaciones a que ustedes vayan más allá de lo que yo les estoy contando. Y este es de 1905, pero el siguiente, que es de 1906, ya vean el cambio, el salto de técnica, de estilo, y este va a ser su estilo más definido, donde ella empieza de pasar de un realismo bastante interesante, ¿verdad? Era buena pintora, ahí se ve en este cuadro, va a saltar a este tipo de imágenes, que son imágenes donde ya ella encontró su paleta de colores, va a renunciar a estos colores. Estos colores son justamente los de los cubistas, los ocres y tonos oscuros. Y ella va a llegar a la conclusión que no le gustan esos colores, que esos colores no la hacen feliz, que ella lo que le gustan son estos colores, que son más azules, rosas, blancos, estos tonos de gris, más que los tonos oscuros, ¿no? Del negro, sino el negro mezclado con el blanco. Y
la mayoría de su obra ya que es propia de su estilo es pintada de esta manera, y ahí es donde la clasifican como expresionista, porque el tono de piel lo viera hacia el blanco. Empieza a pintar estas mujeres blancas totalmente, y además, pues yo digo que es con el tono de la época, porque es un momento donde se usaban en el maquillaje polvos de arroz, y era un maquillaje blanco justamente, que lo usaban mucho en el teatro, pero también las mujeres elegantes se ponían polvos de arroz, sobre todo cuando pues salían a la calle, y era una manera también como de protegerse de los rayos del sol, ¿verdad? Y ya ven que ya les había contado también que había la idea de que las mujeres no les debería de dar el sol, no se deberían de asolear. Eso en detrimento de su salud física, porque espero que sepan que el sol es un magnífico elemento para fijar el calcio en los huesos, y de pronto también por eso las mujeres estaban todas anémicas y sin fuerza porque no les daba el sol. Y entonces ella empieza a tomar estas mujeres, estas imágenes, ¿verdad? Estas mujeres que son, pues yo digo que coinciden con su momento, donde pues seguramente había muchas mujeres que andaban así maquilladas. Después va a cambiar el maquillaje, pero en esa época coincide, y yo digo que es por eso, o sea, no es una incongruencia, sino que sí es parte de ese ámbito de lo femenino en ese momento, que las mujeres anduvieran con maquillaje blanco, aunque no fueran del ámbito del teatro. Y entonces así es como ella va a empezar a pintar todas estas obras de arte, y ahí es donde se va a volver también muy reconocida e incluso aceptada, y de las cosas que les van a pasar es que va a empezar, se va a volver retratista de mujeres, por un lado ricas o famosas, como Coco Chanel, que es una de las que pintó. Entonces, eh, y además con esta relación de la moda, ya ven que pues, quedó inserta en el ámbito de la moda por su compañera Nicole. Entonces, pues anduvo ahí también pintando a mujeres, pues, o de la aristocracia, ricas, del ámbito de la moda, y ahí es donde también tuvo un gran éxito y pues un mercado donde vender. Ya de lo que es su actividad o su manera de expresar, ¿verdad? Que básicamente se concentra en lo que es la pintura, también le dio por la poesía. Primero, Apollinaire le dice, pues también podrías hacer poemas. Y pues se ve que sí se puso a hacer poemas, pero en realidad nunca vieron la luz sus poemas de la época de Apollinaire. Pero cuando anda con Nicole, ¿verdad? Que pues descubre que ella escribe poemas, la anima a que los publique, pero los publica con un seudónimo, como para que no la identificaran con la pintora, ¿verdad? Como que se desliga un poco, y va a publicar con el nombre de Luis Lalande, y ese es uno de estos poemas que se llama El regalo. Si quieres, te daré mi mañana, mi alegre mañana, con mis claros cabellos que tú amas, mis ojos verdes y dorados, si quieres. Te daré todo el ruido que surge al despertar la mañana, al sol y el agua que corre en la fuente tan cerca. Y aún la noche que llegará pronto, la noche de mi alma triste, hasta el llanto, y mis manos tan pequeñas, con mi corazón que habrás de mantener cerca del tuyo. Y pues es uno de esos poemas que le escribe justamente a Nicole, y es por lo que también Nicole la alienta a publicarlos. Y entonces, pues, este es una imagen o un retrato que a mí me parece muy interesante, lo que ya les he contado aquí de lo que fue esta pintora, que después pues, sí quedó un tanto en el olvido, pero cuando
viene el coleccionista japonés, la va a volver a poner en la escena de el ámbito de la pintura. Y entonces, incluso hay hasta tours, ¿verdad? De algunos hoteles que justamente lo que venden es que te llevan a ver la obra de Marie Lorenzan ahí en Japón, y ese es el objetivo central del viaje, ¿verdad? Que vayas al museo y además estés ahí varios días viendo toda la colección que juntó este coleccionista japonés. Entonces, bueno, pues esa es toda la historia que a mí me parece, pues que está ligada con esta situación de, pues, disolución, disipación de una mujer creadora del periodo de las vanguardias. Y entonces ya entiendo que se pudo conectar el profesor Mendiola. Voy a dejar de compartir brevemente. Hay aquí comentarios en el chat. Disculpe, tengo que salir de la clase, ya tengo que tomar mi clase presencial. Pues ni modo, aquí no hay problema por mí. Luego ya está aquí el profesor Mendiola, voy viendo con sus comentarios, que es una manera de participar también. Y entonces dice Gloria Hernández, Lorenzán pinta Poliné muy parecido a Gertrude Stein, me parece. Pues son unas imágenes muy, yo digo, como así como de tipo, diré ahora, tipo manga, ¿no? Así como que muy esquemáticas. Y ahí es donde, pues sí, son muy parecidos porque pues, los pintan ese estilo. El libertinaje y la vida del la o lo otro que les da envidia y coraje a las buenas conciencias moralinas. Sí, justamente, y en el día que hablo de libertinaje es cuando más le chocamos, ¿no? Entonces, por eso quieren detener nuestro discurso, pero pues no pueden tanto. Ingresar el discurso feminista radical de la vanguardia disoluta y disipada en esta Internet implica generar acciones multipantalla y multitarea, nueva conciencia plural y diversa de verdad. Exactamente, y ahí es donde, pues ya está muy contento el profe Mendiola porque por fin ya se pudo identificar, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, le voy a ceder la palabra antes de pasar a nuestra siguiente pintora, porque les digo que él tiene esta parte de contexto de lo que es el ámbito de por qué las mujeres de pronto salieron de este olvido, de este encierro y cambiaron de situación. Entonces, pues le cedo la palabra al profe Mendiola. Gracias. Cuando nos dejaron experimentar lo que era nuestra propuesta didáctica feminista radical de vanguardia libertina en la Universidad del Claustro de Sopano, año 2004, la profesora Adela Hernández Reyes y Acaso Menda propusimos que lo ideal para generar discurso feminista radical era que las clases las impartiera una comunidad de docentes y no una sola persona, porque siempre una sola persona representa al patriarca. Pero si ya hay dos, cuando menos se genera lo que sería la ilusión, la pareja, y al mismo tiempo de los desacuerdos. Porque cuando una sola persona es la docente, no tiene desacuerdos consigo misma, más que haciendo sofismas como la Real Academia de la Real Lengua, de Real Rey de España, como pues, entonces, eso es parte de lo que entiendo y lo digo con humor, las liendres pandrosas no quieren que se realice mi rostro ni con mi voz, y mucho menos en situación dialogante real con la profesora María Adela Hernández Reyes. Pero con ella estaría aquí conviniendo que mi explicación puede ser un poco extensa y que a lo mejor el curso se vuelve más radical y profundo y vanguardista y le agregamos una clase más clandestina para no perder ninguno de los temas, pero a lo mejor hoy no llegamos allá en Nebuterón
Y entonces sería bueno mandar a las del último día del curso a otro día o a otra hora y aprovechar las pocas mentes que al final están participando en este diálogo inteligente entre dos personas inteligentes, profesora Reyes, se vuelven tres con la profesora Gloria Hernández Jiménez. Y entonces quiero ser muy claro y decir que en su debido momento, haciendo una reflexión colectiva sobre lo que tenía que ser la docencia feminista, en lo que se tendrían que convertir círculos de estudios de la mujer. Ahí leímos a Julieta Kirwood, una feminista chilena que no quieren resucitar unas feministas de ahora, porque nos planteó esta cuestión. La finalidad política perseguida por el área docente en un círculo de estudios de la mujer debe tener como objeto velar y cuestionar la opresión de la mujer en el contexto histórico global. Eso incluye comenzar siempre con una crítica de la crítica del feminismo y no convolverlo en una nueva religión. El feminismo es poderoso porque se autocritica. Va a llegar a la Universidad de los Machos, la UNAM, entonces lo mejor es que sea autocrítico, radical, porque se está queriendo hablar de opresión. Y hablar de opresión es hablar de poder real y de la relación opresor-oprimida. Sintéticamente, de lo que queremos hablar es del poder patriarcal, de su cuestionamiento y de su desvelamiento, y no de quejas porque es malo, es feo, me pisó la cola. No, hablamos de poder patriarcal y cómo asumir ese poder. Ningún poder históricamente se hubiese podido desarrollar sin la ayuda del consenso. Y ahora el consenso feminista favorece los poderes patriarcales desde la inquisición del discurso del cancelamiento. Si no te gusta lo que el Señor dice, mátalo, bórralo, quítalo. No lo escuches, no razones, mata, bórralo, censúralo. Eso nos preocupa. Es necesario que entonces todas las partes, las de los dominantes y las dominadas, piensen juntas que lo que es no puede ser de otra manera y solo se puede resolver razonando y dialogando las dos partes. Y eso fue lo que nos permitieron hacer en el claustro de Sor Juana, dar clases dialogadas de lo que ya es un gran tema feminista, la astronomía, no moralina. ¿Qué es la cocina mexicana? Era nuestra pregunta feminista. Entonces, estamos mostrando que el poder es dialógico y que la fuerza y la barbarie es monológica. Y eso hay que cuidarlo mucho en este momento de la historia del feminismo en México. Así entonces, la especificidad del área docente en un círculo de estudios de la mujer, disoluta y disipada, es apuntar, por un lado, a evidenciar que el conocimiento, la escuela, es poder masculino y que por ser de origen masculino, siempre es un discurso sesgado. Nunca dice la verdad la universidad, porque la universidad es una institución masculina, el macho. Y por otro lado hay que decir que es posible construir un contraconocimiento feminista
que disuelva los privilegios sexistas de la universidad actual. Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, y de ahí vean los números. Y el problema es que las mujeres se volvieron especialistas en género y no en cuestiones de las mujeres. Entonces, lo que no quieren algunas personas, que hoy yo muestre y diga, lo voy a tratar de compartir visual y auditivamente en pantalla. Una de las intenciones de generar discurso feminista es que haya realmente separación entre lo que se ve y lo que se escucha. Y entonces, no voy a estar repitiendo lo que está escrito en la pantalla. La pantalla no va a estar necesariamente coincidiendo con lo que yo estoy diciendo. Percibir ese paralelo, esa diferencia discordante, es querer pensar en feminista, radical, de vanguardia libertina y solucionada en México y dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, y de que hable el espíritu, pero no la musa. Vasconcelos era muy macho, provocó el suicidio de una mujer. Entonces, para estar en muy feministas, vuelvo a Rosario Castellanos, nuestra primera gran poeta feminista, y haciendo ingresar en audio ideas feministas de mujer, leo en voz alta para ustedes el poema Valium 10. Valium 10 es una pastilla para atarantar a las mujeres, para tenerlas serviciales, obedientes, como el litio. Es para lo único que sirve el litio, hacer que la gente se vuelva obediente, que deje de ser disoluta, que no sea licenciosa, que obedezca. Valium 10. A veces, y no trates de restarle importancia diciendo que no ocurre con frecuencia, se te quiebra la vara con que mides, se te extravía la brújula y ya no entiendes nada. El día se convierte en una sucesión de hechos incoherentes, de funciones que vas desempeñando por inercia y por hábito. Y lo vives y dictas el oficio a quienes corresponde. Y das la clase lo mismo a los alumnos inscritos que al oyente. Y en la noche redactas el texto que la imprenta devorará mañana. Y vigilas, solo por encima, la marcha de la casa, la perfecta coordinación de múltiples programas. Porque el hijo mayor ya viste de etiqueta para ir de chambelán a un baile de 15 años. Y el menor quiere ser futbolista y el de en medio tiene un póster del Che junto a su tocadisco. Y repasas las cuentas del gasto y reflexionas junto a la cocinera sobre el costo de la vida y el ars magna combinatoria del que surge el menú posible y cotidiano. Y aún tienes voluntad para desmaquillarte y ponerte la crema nutritiva y aún leer algunas líneas antes de consumir la lámpara. Y ya en la oscuridad, en el umbral del sueño, echas de menos lo que se ha perdido. El diamante de más precio, la carta de marear,
el libro con 100 preguntas básicas y sus correspondientes respuestas para un diálogo elemental siquiera con la esfinge. Y tienes la penosa sensación de que en el crucigrama se deslizó una errata que lo hace irresoluble. Y deletreas el nombre del caos y no puedes dormir si no destapas el frasco de pastillas y si no tragas una en la que se condensa químicamente pura la ordenación del mundo. Ojalá no les estén retacando la mente con Vicodin, o si no ya, si son gente pobre, con diazepam. Eso es parte de hablar de las disolutas y disipadas como arte en forma de voluntad de poder emanciparnos del orden simbólico patriarcal. Yo uso ya como punto de apoyo para la palanca feminista este enunciado de la feminista italiana Lea Melandri en su ensayo, un gran ensayo, El éxtasis, la frialdad y la tristeza de la libertad. Es un trabajo de feminaje para Sibila Aleramo, que sería una feminista importantísima de lo que vamos a ver en estos momentos como la segunda ola del discurso feminista radical. Y entonces yo considero, y es lo que pido, que estemos de acuerdo en que esta es la verdad, que a la luz de esta profunda intuición que nos conduce a repensar el destino tanto de los varones como de las mujeres, y de la misma manera el deseo que los vincula, aunque de modos muy diferentes a la infancia, nos hallamos en posibilidad de ver que el sueño de amor se extiende a cuestiones que van más allá de las así llamadas relaciones eróticas. La búsqueda de una armonización de las diferencias naturales, de una unión de las tradiciones del varón y la mujer, de todo lo que el orden social insiste en segregar. Tal es la cuestión central, una unión de las tradiciones del varón y de la mujer, no otra separación. Tal es la cuestión central, no únicamente de los asuntos amorosos de Sibila, sino de la heroica soledad a que ella ha recurrido para refugiarse desde el despertar de sus primeras desilusiones. Por eso les desagrado, porque desilusiono a varones y mujeres. Me gustaría estar hablando con personas de 20 años que ya tienen como el póster del Che, del hijo del poema de Rosario Castellanos, una imagen de Seneca Falls pegada en la pared de su habitación propia. Si son ya de esas grandiosas mentes femeninas que viviendo en familias nucleares han logrado conseguir una habitación propia. Lo que se considera como la primera ola del feminismo lo constituye un acontecimiento concreto, un hecho real, donde firmaron un documento personas reales, lo que se llamó Convención por los Derechos de la Mujer. Y ahí integraron, como dice la imagen, el rol de honor, la lista de honor, ladies
and gentlemen. No se fueron a la isla de Gilligan y fueron puras mujeres, ni siguió siendo el club de Toby con puros varones. En Seneca Falls nos reunimos personas de los dos sexos, no hay más. O eres macho o eres hembra si quieres ser de la especie humana. Lo otro no existe. O eres macho o eres hembra. Y los que no son muy macho ni muy hembra, nunca logran ser 50% macho o 50% hembra. Siempre predomina una posibilidad, o lady o gentleman, y eso no lo debemos olvidar. Sería todo un acontecimiento decir los nombres de cada persona y las virtudes que les llevaron a esa convención en julio de 1848, del 19 al 20, en lo que era ya una capilla ecuménica americana en una ciudad de Nueva York, donde la gente se había puesto de acuerdo para no tener muchos templos, sino un solo templo donde cada quien adorara a sus divinidades y socializara con gente buena, y no que se fueran a juntar como una pandilla de ladrones en su tendajón protestante o en su iglesia católica o en la iglesia de la luz que rebuzna toda luz. No, ahí hubo ladies and gentlemen de diferentes creencias religiosas poniéndose de acuerdo para conseguir derechos. Cuando pasaron los años y se vio la importancia del acontecimiento, quisieron volverles a reunir y habían muerto muchas de esas personas, y estas fueron las del sexo femenino que se reunieron para recordar que en 1848 la señora Cady Stanton, la más viejita, dijo: tienen una de pleitos con esta guerra que ya se inventaron con los mexicanos, que o ponemos la razón de las mujeres y terminamos de una vez por todas con la guerra, o el mundo se va a acabar. Esta fue la primera ola. Consiguió el sufragio efectivo universal, ya en este momento prácticamente realizándose en más de 85 países de la Tierra, incluido México, en lo que podemos detener al criminal López Obrador, que nos quiere regresar a la Constitución de 17, donde las mujeres no podían votar y los varones para poder votar tenían que mostrar 30 pesos oro a la vista. Contra eso luchó el feminismo. Cuando dejaron de ser sufragetas y se volvieron sufragistas, lo consiguieron, y vino la segunda ola del feminismo a partir de la publicación de este libro, A Room of One's Own, de Virginia Woolf. Ahí lo primero que planteó es: ¿quieres dejar de ser machista, mujer? Gánate la vida sola, que no dependas de tu padre, ni de tu marido, ni de tu hermano, ni de tu pastor, ni de becas de la universidad. Gánate el dinero con tus manos, no con tu vientre. No seas puta o madre. Emancípate. Ten una habitación propia. Prácticamente 20 años después, la humanidad había cambiado por culpa de textos como ese. Y en la segunda ola, como momento triunfal, aparece Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir. Los hechos y los mitos se titula la primera parte, y la segunda parte se llama La vida cotidiana de ser mujer, una esclava. Quienes entienden el libro El segundo sexo de Simone de Beauvoir, terminar de leerlo concluyen una cosa: no debemos ser mujer ni varón. Si la mujer es una hechura y es una hechura del varón, olvidémonos de los dos, inventemos nuevas formas de ser.
Y allí comenzó la tercera ola, la de quienes nacimos entre 1950 y 1980, la tercera ola. Bajemos los libros a la calle, saquemos la escuela de las cajas de encierro carcelarias, de los claustros machistas, y volvámonos a escuela en la calle, volvámonos filosofía en la calle, en el ágora. El gran libro fue Discutiamo su Jäger, Carla Alonso, que nos llevó al manifiesto de la revuelta femenil. Y de ahí a este otro segundo punto de apoyo para el discurso de este curso de disolutas y disipadas. De la gran humillación que el mundo patriarcal nos ha impuesto, nosotras consideramos responsables a los sistemáticos del pensamiento, los ordenados, los que siguen programas, los que califican, los que censuran, los que dan o quitan empleos, los que imponen a chaleco estudios de género en todas las materias. Ellos han mantenido el principio de la mujer como ser adicional para la reproducción de la humanidad, vínculo con la divinidad o umbral del mundo animal, esfera privada y religión. Han justificado en la metafísica lo que era injusto y atroz en la vida de la mujer. Y la cuarta ola la inició una mujer de mi generación, Judith Butler, cuando vio que el género era un problema. Desafortunadamente ella no ha entendido que el sexo es peor. Ella cree que el sexo no es problema. Ella cree que no importa qué sexo tengas, sé lo que quieras. Y resulta que no, que el sexo parece que sí pesa mucho, quienes lo tienen adentro y quienes lo tienen afuera. Pero esta ya es la cuarta ola. Esperamos la profesora Gloria, María Adela y yo que estos cursos estén convocando una auténtica cuarta ola. Una ola que deje de ser belicosa, que deje de ser marxista, hegeliana, que deje de ser maniquea, que ya no crea que hay buenos y malos, o peor, que ya no crea que hay buenas y malos. Ahí regreso a Francesca Gargalo, italiana feminista radical de vanguardia, libertina, que en la entrevista donde habló de los riesgos de que el feminismo llegara a las universidades machistas, que no han dejado de ser machistas, convertidas en inquisición de género, son más machas las verdaderas universidades. Regresamos al claustro monacal de los católicos que creían que las mujeres no servían para nada por culpa de las estupideces de San Pablo. Allí en esa entrevista, Francesca Gargalo dice, en América Latina, una gran parte del feminismo que está en las aulas desconoce su propia historia. En México existe una enorme valoración de un pensamiento que no es latinoamericano. Y es evidente cuando en los programas de estudio no te encuentras a Margarita Pisano, no te encuentras a Julieta Kirkwood, pero te encuentras a Judith Butler. De otro lado, hay también muchos grupos de encuentro de mujeres que están aprendiendo su propia ley, haciendo su propia justicia, que se distancia de lo que el patriarcado impone a las mujeres. Por ejemplo, la vergüenza después de la violación. Las mujeres hoy se unen para crear una justicia que resuelva su derecho a la vida y al bienestar.
Profe, pido la palabra. Adelante. Sí, me gustaría terminar con nuestro personaje de hoy. Exacto. Yo estoy llegando aquí en menos de la media hora que me corresponde. Y ahí están llegando ya las ideas que si hay personas pensando ahorita en el curso, pues tendrían que decir yo la estoy pensando con ustedes. Ahogadas por necesidades inmediatas, obligadas a participar en ollas comunes, encargadas del cuidado de niños y enfermos, muy pocas o ninguna de las mujeres podían preocuparse de un cuestionamiento político a la sociedad, ni menos sobre la supremacía masculina. No podemos decir que no la sufriesen. Los golpes, la violencia sexual, un marido que se emborrachaba, son parte de su cotidiano, ¿verdad, Jeanne Butern? Toda su lucubración y la de la mujer popular en general. Y esa no sabe nada de Jeanne Butern. Se dirige totalmente al apoyo del trabajador, del obrero, asumiendo su parte en la nueva división sexual, el trabajo capitalista, que separó a la mujer de su trabajo más productivo en el interior de la familia preindustrial y le entregó las tareas alimentarias y domésticas en condiciones gravosas en la familia nuclear proletaria. Es importante hacer una aclaración. Es frecuente que se confunda rebeldía con resentimiento, ni tú, sobre todo cuando se refiere a nosotras. El resentimiento es como una autointoxicación, la secreción nefasta en vaso cerrado de una impotencia prolongada. La rebelión, interrupción legal del embarazo, por el contrario, fractura el ser servil y le ayuda a desbordarse, emanciparse, libera oleadas que de estancadas se hacen furiosas. Los métodos del feminismo para canalizar la rebeldía se vinculan más a la toma de conciencia, el proceso de transformación de los temores secretos individuales de la mujer, hasta alcanzar un grado de conciencia en que se hace posible compartir su significado como problema social, el poder descargar en forma razonada, argumentada, la ira, la ansiedad, la lucha que entraña, el poder proclamar lo doloroso y transformarlo en lo político. Este es el proceso llamado creación de conciencia. Listo, tiene usted la voz. Voy dejando de compartir la pantalla. Abusadas con las liendres pandrosas. Muchas gracias. Bueno, siempre es denso el discurso feminista porque plantea muchas cosas, pero lo de la toma de conciencia era lo que yo empecé reflexionando y justamente de que, pues, sí es bueno tomar una toma de conciencia a partir de, por lo menos dejarlo por escrito, no nada más hablarlo, ¿no? Creo que es importante. Y si se pasa ya la imagen, pues es aún más interesante. Bueno, voy a compartir la siguiente parte de mi presentación. Déjenme aquí. Que el siguiente personaje es algo conflictivo porque fíjense que además a las feministas no les gusta esta historia, porque la ven como una víctima del patriarcado, que son de las cosas que me llama mucho la atención, ¿verdad?
que la historia de Jean Butler, hay unas feministas como la toman así del ejemplo de vean lo que los machos hacen con las mujeres. Pero también se pueden encontrar otras cosas que no sea todo ahora sí que la situación de Me Too, ¿no? El hombre tiene toda la culpa, sino que se va dando justamente como se dio como un cerco, por un lado, por la condición de ser mujer, pero por el otro de que hay un problema en la familia, realmente, y de pronto las familias pueden ser tan intolerantes con las mujeres que son las primeras que la oprimen, en lugar de ser un poco más abiertas, comprensivas. Entonces, gran parte del desastre de Jean Butén tiene que ver con que, pues sí, se enamoró de un señor que no era muy, digamos, propio, ¿verdad? De responsable, de tener esta visión de yo te voy a cuidar, te voy a poner tu casita, vamos a tener hijitos. Pero por el otro lado, pues la familia la acabó de empeorar porque realmente la repudió, que esa es la primera transgresión que ella va a hacer, ¿verdad? No es tanto enamorarse de Modigliani, sino cómo se enamoró de Modigliani y que la familia la terminara repudiando, porque realmente la repudia, realmente la dejan en una situación de gran desamparo, en un momento donde a lo mejor pues ella necesitaba mucha ayuda, porque eso es algo del orden simbólico falogocéntrico que a mí siempre me ha parecido que es terrible, de que cuando una mujer se embaraza y necesita un entorno adecuado para llevar ese embarazo porque está reproduciendo a la especie, socialmente es el momento donde te pueden dejar más sola. Y eso es terrible, porque al fin y al cabo, pues ahí se está gestando una vida. Y además, pues se ve que ella venía de una familia muy tradicional, muy hecha a las mujeres son esto y las mujeres tienen que acatar órdenes, que es lo que se ve en sus imágenes, de estas que les estoy presentando aquí, como ella sí tiene ese modelo de la mujer de pelo largo. Vean qué cabello tan largo tenía, o sea, muy femenina, muy con el modelo de ser mujer de la época, pero se va a ir más allá de lo que es la obediencia a la familia, porque pues ella llega al círculo de los pintores de las vanguardias, ¿verdad? Básicamente porque su hermano ya estaba ahí estudiando y entonces también ella pues la familia pues como está ahí el hermano le permite que vaya a tomar clases donde está el hermano tomando clases en la idea de que el hermano la iba a cuidar, pero justamente el hermano es el que la mete en este círculo. Y entonces ahí es donde se encuentra con Modigliani y pues les pasa como a la otra personaje que ya les conté, Marie Lorenzán, donde pues inmediatamente se enamora de él, ¿no? Se da así el flechazo. Y aquí lo terrible de todo esto es que pues realmente ella sí se va a atrever a hacer cosas que no se atrevían muchas mujeres en ese momento, y es irse a vivir con él, cosa que ahora pasa comúnmente y no hay ningún problema que pues, empiecen a convivir un par de personas porque se aman y se empiezan a cohabitar, ¿verdad? Eso es lo que ella hace, pero lo hace sobre todo porque se da desde el principio el rechazo familiar por la cuestión de la ideología religiosa, porque ellos eran muy católicos y ven a Modigliani muy judío, entonces no quieren que se case con él. Entonces hay desde el momento un impedimento por parte de la familia y luego además cuando van viendo cómo es el personaje, pues más se escandalizan, porque era así como lo peor que podía haber en el ámbito de la pintura, lo representaba justamente Modigliani, de que era muy bebedor, de que andaba siempre sin trabajo, pero lo único que lo obsesionaba era
o esculpir o pintar, después va a dejar la escultura y se va a concentrar en la cuestión de la pintura. Sus obras de arte no, en un principio no son nada exitosas, no está vendiendo obra, siempre se mete en muchos problemas y ese es en el ámbito en el cual ella pues va a ir a meterse. Y entonces es un momento donde realmente las mujeres pues si tienen hijos, se embarazan, pues los tienen. No había todo el discurso feminista de ahora de pues si no te conviene no tengas a la criatura. Entonces además pues al fin y al cabo pues era una situación donde pues ella quería mucho al pintor, también el pintor la quería mucho a ella, pero en esta situación casi casi como de ser parias, porque es un momento donde pues ella se queda sin el apoyo económico de la familia, él no está vendiendo nada, entonces están en una situación realmente muy pobres, casi casi de extrema pobreza, pero lo único que hacen y no dejan de hacer es su obra de arte, porque ya cuando ella conoce a Modigliani, ella ya pues venía con sus cuadros, ya estaba pintando, y entonces es donde se da esta situación de penuria, que además es algo que pues los artistas que no son exitosos, ¿verdad? Y que verdaderamente no quieren dejar de hacer su obra, pues emprenden esa situación, la de ser pobres y la penuria económica, y entonces eso es lo que les va a pasar también a ellos, de que pues de pronto no tenían dinero. Y luego lo que va a pasar con Modigliani, que es justamente lo que va a dar la pauta de la tragedia, es que él se va a contagiar, ya venía enfermo, desde niño fue muy enfermizo, de hecho. Entonces, su sistema no inmunológico no era muy bueno y entonces son de los que van a terminar contagiados de tuberculosis, como vimos que le pasó ya a Catherine Mansfield, que era una enfermedad de la época, la cuestión de la tuberculosis, y era un momento donde todavía no era muy fácil curarse de ella, ¿verdad? Y entonces, pues, cuando le da ya el pleno ataque de la tuberculosis, quedan en una situación de aislamiento, porque primero yo como que no entendía bien por qué ellos se quedan como aislados y por qué se quedan así en esa penuria. Pero fíjense que con la cuestión de la pandemia por la que acabamos de pasar, yo entendí muchas cosas que antes no entendía de la enfermedad de Modigliani. Y entonces gran parte de su aislamiento tiene que ver con que justamente pues la gente ya no se le empieza a acercar porque no quieren quedarse contagiados. Y entonces llega un momento en que ya cuando se está muriendo Modigliani, pues ella no tiene a quién acudir. Olvídense de la familia. Socialmente ella también se queda muy aislada porque eh, ella está tratando con el enfermo. Entonces ella puede ser portadora de la enfermedad. Y entonces sí se quedan totalmente así como relegados, apestados, literalmente, porque pues es un momento donde están los contagios, es evidente que la gente se está contagiando de tuberculosis y son las razones por las que de pronto ellos sí se quedan totalmente aislados. Y yo eso no lo entendía cuando empecé a hacer su obra, porque yo vengo estudiando allá en Quebutem desde el año 2000, que fue donde me la encontré, porque justamente es cuando le hacen un homenaje de rescate de su obra, y ahí es donde yo me la encuentro, y entonces incluso puse en mi grupo de teoría de medios de comunicación 3 a hacer un homenaje para la pintora, y buscamos todas sus obras en internet, hicimos un catálogo, lo clasificamos todo, de lo que se encuentra en internet, y entonces, pues me tomé como un gran cuidado por ver cómo había sido toda la obra que ella dejó y que pues en internet está totalmente dispersa, yo ya hice un catálogo y lo que yo no entendía en ese momento es esa situación de aislamiento, pero ahora ya la entiendo perfecto. Como, o sea, como que hay cosas que necesita uno como que tener esa experiencia para de pronto entenderlo, y estar en un contexto como el que ya pasamos me hizo entender por qué de pronto verdaderamente ellos se quedan tan aislados y
ella no tiene a quién acudir realmente. Y vean, este es el Modigliani en su estudio en 1915, él la va a conocer en 1916, que es cuando la va a empezar a tratar. Entonces ella se va a vivir con él en su estudio. Y pues no, a diferencia de los estudios que hemos estado viendo que se ven así como de cierto estatus social, pues es un estudio bien pobre, se ve, casi no tiene ni muebles. Y con trabajos ahí la mesa para dejar cosas, vean las paredes todas desnudas, ¿verdad? Aquí esta es otra donde está ya, donde se ve que empiezan a pegar ahí, pues, dibujos sobre que ellos van creando. Y pues ahí nada más se ve una cama, o sea, yo veo que realmente pues estaban en una situación de bastante pobreza. Y pues en esta foto se ve que ella ya está embarazada, que eso va a ser como también algo que se va a agregar de escándalo en esa situación. Esa es parte de su disipación, ¿verdad? De que pues tiene a la criatura y además la va a tener en condiciones de mucha precariedad. Y además ella siempre va a seguir pintando, ella siempre va a seguir pintando, que es lo que creo que también los digo mucho, tanto a Modigliani como a ella, es que realmente los dos no dejaban de pintar en ningún momento, incluso el momento cuando se está muriendo Modigliani, que ellos ya se quedaron totalmente aislados y que pasan varios días encerrados donde ni siquiera tenían para comer, cuando uno de los vendedores de arte de Modigliani de pronto se acuerda que ya pasaron muchos días y no los han visto por ahí, entonces como que se pregunta qué pasó con ellos y va al estudio de Modigliani y ahí se la encuentra ella que está al lado de Modigliani, pues así como que cuidándolo, ¿verdad? Pero se la encuentra y ella está dibujando ahí a su lado y además tenía ya toda la pila de dibujos que había estado haciendo mientras estaba ahí al lado de Modigliani. Entonces, estas son de los elementos que a mí me permiten saber que pues ella tenía realmente esa situación del artista que se concentra en su obra y realmente deja de lado todo. Su embarazo, incluso la misma enfermedad de Modigliani, su situación en la que estaban de extrema penuria, y además ya con una hija ahí viviendo, porque cuando se da la muerte de Modigliani, ella ya está en su segundo embarazo, ya va por el segundo, estaba como en el cuarto, quinto mes, algo así. Y entonces, además, era una situación, les digo, donde no había esta idea de, pues, usa preservativos, cuídate, como que el estatus de ser mujer, ¿verdad? Incluía que se embarazara, pues, bajo las peores circunstancias incluso, y es también parte de lo que veo que le pasó a ella. Nunca como que tuvo esa conciencia de, pues, es malo que yo esté teniendo hijos aquí con esta persona, ¿cómo los vamos a mantener? Sino que esa idea de que pues, los hijos vienen, ¿verdad? De pronto y pues ahí están. Que así es como viven muchas mujeres, justamente, y ese es uno de los problemas que el feminismo siempre ha puesto el dedo en ese renglón de que no es bueno que las mujeres de pronto se embaracen así sin pensarlo, sin razonarlo, guiadas nada más por lo que es esa voluntad o potencia del cuerpo por reproducirse. Pero pues se ve que ella era pues una mujer, una joven, ¿verdad? Porque es muy joven, ella se va a morir a los 22 años, vean qué joven era, mientras Modigliani va a morir de 34 años, era más grande además, que es parte del escándalo que en ese momento se produce en la familia, la diferencia de edades, y pues todo va a terminar trágicamente cuando muere Modigliani, porque lo que va a hacer la familia cuando muere Modigliani de la tuberculosis, que además, pues ya que se muere, empiezan
ahora sí que a ver que ya se murió Modigliani, y la gente que sí lo conocía y lo apreciaba, como que empieza a ver de que le hagan un entierro digno, ¿verdad? Y entonces la familia inmediatamente, cuando saben que ya se murió el pintor, van por ella, se la llevan a la casa, la encierran en una habitación, y además ahí se ponen las cosas muy tensas porque realmente la familia considera que ella es un problema ya muy grande, porque no solamente tiene una criatura, sino que además está embarazada de otra criatura, y están discutiendo ahora qué van a hacer con toda esta problemática junto con el hermano, porque además empiezan a recriminar al hermano, ¿verdad? Que en parte le echan la culpa de todo lo que le pasó a ella, y están discutiendo ahí en otra habitación y ella escuchando todo eso, y entonces lo que decide es tirarse por la ventana de un edificio de una altura de 5 pisos. Y Modigliani muere el 24 y ella al día 26 ya se tiró de cabeza. Y entonces realmente es todo lo opuesto de la historia que les había contado anteriormente, donde parecería que a Marie Lorenzán todo le sale muy bien, aquí a Jean Houghton todo le sale bien mal, todo. Y esta es la hija de ellos, Jean Modigliani, ¿verdad? Que es la que se va a quedar ahí ahora sí que volando. Y entonces la familia no se quiso quedar tampoco con la nieta, se la van a llevar a la familia de Modigliani. Y aquí está con su abuela Eugenia Garcín, ¿verdad? Que es la madre de Modigliani, que pues además, pues inmediatamente la aceptan, por supuesto, no ven el conflicto, sino al contrario. Eh, es muy bien recibida en esa familia porque pues, es la hija de su hijo, y la que la va a terminar criando es una de las hermanas de Modigliani. Esta es la hija ya que creció, y ahí está con la obra de su madre, porque lo que va a pasar con la obra de Jean Houghton es que la familia la va a esconder, y además una vez que se suicida pues se hace peor el escándalo, y no quieren ya saber nada de la historia de esa hija que tuvieron, pero no se deshacen de la pintura, que eso fue lo bueno, sino que la dejaron ahí oculta, la dejaron resguardada. Y entonces cuando la hija crece, ¿verdad? Pues llega un momento en donde pues se entera de quiénes fueron sus padres, y entonces ella empieza como que a tratar de, pues en cierto sentido, pues hasta limpiar la imagen de ellos, ¿verdad? Se pone a hacer una biografía de su padre y de su madre, empieza a escribir de ellos, y lo que va a pasar ya con los restos de Jean Houghton es que el hermano de Modigliani, el hermano mayor de Modigliani, cuando se entera de todo esto que ya pasó, porque pues, él no estaba en Italia, que es de donde vivía la familia, sino que se había ido a eh, París, ¿verdad? Y ya que se entera todo esto que pasó, eh, se va a tardar 10 años en convencer a la familia de Jean Houghton de que le permitan trasladar los restos de ella a la tumba de Modigliani, y al final lo consigue después de 10 años de estar ahí insistiendo con los padres de Jean Houghton de que lo dejen hacer, y llega un momento en que por fin lo consigue, y así es como ya dejan la tumba, ¿verdad? Donde están los dos ahí, y es como el final de eh, Maurice Lorenzan, que al final, pues, en la muerte se reúne con su amado, pues aquí también pasa lo mismo, pero las vicisitudes son bien contrarias, bien por completo diferentes, porque aquí todo termina en una historia trágica, mientras que a Marie Lorenzan, pues como que todo le fue pasando muy amablemente por la vida, ¿verdad? Aquí a Jean Houghton, pues va a ser todo muy rápido, muy abrupto, y va a morir muy joven por esta situación. Y es por lo que a las feministas no les gusta esta historia, porque ven como una situación de abuso por parte de Modigliani, de que no tuvo ciertos cuidados con ella, etcétera, pero pues también estuvo la voluntad de ella. También ella participó en el hecho de que pues ella se quiso ir a vivir con él, ella le encantó el pintor, pues, se enamoró de él, en un momento donde no había este discurso
los varones son malos, no te juntes con él, ¿no? O sea, era un contexto completamente diferente como era venir a censurarla. Y lo cierto es que, pues, al final quedan juntos y aquí hay unos cuantos cuadros de la obra de ella, porque les digo, ella ya venía con sus cuadros pintando, y lo que es muy especial de estas imágenes que aquí les presento es que se ve como ella andaba buscando un estilo. Ella andaba tras la consecución de un estilo. Entonces, de este cuadro que está aquí, que es un autorretrato, ¿verdad? Se hacía autorretratos también. Entonces, ahí es donde se ve que era pelirroja, cómo se pinta aquí el cabello, porque las imágenes en blanco y negro no nos permiten saber eso, pero aquí se ve como ella era pelirroja, con su gran chongo, el peinado que se hacía. En la otra es su madre, y aquí es como, tiene visos como de cubismo, ¿verdad? Y luego estos techos rojos de París, son tres estilos bien diversos, entonces yo lo que veo es que ella andaba buscando su estilo propio. Este es un retrato de Sautin, porque además ella, como entra al ámbito de la pintura, es porque empieza en estas escuelas donde va a tomar clases, empieza a ser modelo de pintores. Entonces, Fujita es un pintor que la pinta y es por lo que también empieza como que a ser reconocida en el ámbito de la pintura como modelo de pintores, que era una manera de trabajar también en ese momento como modelo. Y entonces ella es modelo, pero también es pintora. Esta escena de interior de piano, esta es una imagen que a mí me gusta muchísimo porque es así un interior muy intimista y la manera de que pone los colores, ¿verdad? Los detalles. Su otro autorretrato donde se está pintando ella misma como pintora y está ahí con su paleta, que les digo que eso era lo que ella, era su marca, ¿verdad? De que ella realmente quería ser pintora, ella estaba en volverse una pintora. Este es un retrato de Modigliani. Todas estas escenas de paisaje, ¿verdad? Vistos desde su buhardilla, también me parecen muy interesantes porque es esta vista aérea de que pues ella estaba ahí en una de estas buhardillas de París, viéndolo todo desde arriba para abajo y entonces como son todas estas perspectivas, una mirada como aérea, y es porque está en una buhardilla, que es también algo de esta ciudad, de que los más pobres se podían conseguir una buhardilla, ya que no se podían encontrar un departamento. Entonces, todas estas imágenes con esta mirada aérea, pues eso es lo que a mí me denota, de que vivía en uno de estos sitios. Este cuadro de Adán y Eva también me parece muy bonito, ¿verdad? Muy encantador de cómo ella está tras la búsqueda de un estilo. Aquí está con línea negra haciendo la figura, los colores. Entonces, andaba buscando todavía su propio estilo cuando pues ocurre lo que le ocurre. Esta es otra de esa mirada viendo desde arriba. Aquí incluso está viendo otra buhardilla. Esta manera de pintar el humo me recuerda un cuadro de Diego Rivera justamente. Ya ven que les había comentado que Modigliani es parte de los grupos de amigos de Diego Rivera, pues a mí me hace pensar que pues vio también cómo pintaba Rivera, ¿no? Y en esa consecución de buscarse un estilo, ahí hay un cuadro donde así Rivera está significando justamente esta cuestión del humo, de cómo sale por unos grandes chacuacos, aquí está saliendo de una de estas guardillas. La otra escena, que además pinta así como que patios interiores, ¿verdad? Por adentro de las casas. Y entonces, me parecen muy interesantes estos paisajes vistos desde arriba y además retratándose como encierro. Y luego esta es una copia que hace de un cuadro de Modigliani.
Entonces, además, pues, tenía esa influencia, ¿verdad?, de Modigliani, tanto así que de pronto se pone a pintar un cuadro al estilo de Modigliani, porque ella andaba buscando un estilo. Y pues tiene más cuadros, pero yo nada más hice esta selección de esta obra donde se puede ver cómo ella, pues, siendo tan joven, estaba buscando su estilo propio y pues tal vez hubiera sido una gran pintora que a lo mejor hubiera encontrado un estilo como lo encontró Maurice Lorenzan, pero pues al final ya no lo pudo desarrollar porque ahí sí le ganó la historia de vida. Y pues hasta ahí llegó su historia. A los 22 años ella muere y pues ya, ni modo, quedó como un ejemplo de cómo de pronto realmente el orden simbólico, ¿verdad? Puede truncarlo todo, porque eso es lo que le va a pasar. Yo lo que veo es ahí que de pronto todo el orden simbólico le cayó encima y ella ya no pudo, pues, tener resiliencia, ya no pudo luchar y pues se dio por vencida. Y bueno, aquí al rato subo este material donde aquí hay unos enlaces donde ustedes pueden ir y eh, ahondar más en el tema, ¿verdad? Pero pues en estas historias de mujeres, de artistas, de pronto no siempre todas terminan bien. Y esta es una historia que pues termina mal. Y pues es muy lamentable porque perdimos ahí una gran pintora. Ay, aquí ya puso el profesor Mendiola el enlace del cuadro que les refería, ¿verdad? Y para que vean lo que les decía del detalle del humo, de cómo pinta el humo. Interior con piano como pintura realista retiniana es un campo vacío, no hay figura humana presente, por eso se vuelve misterioso y emocionante tratar de situarse como la mirada que contempla esa esquina de mesa. Sí, exactamente. Creo que eso es lo que a mí me parece que es muy interesante de ese cuadro, de que es un campo vacío y que no hay personajes, sino que está ahí las cosas pues, desde la perspectiva de alguien que lo ve. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Y pues hoy nada más serán dos personajes. Mañana, que ya es la quinta sesión, nos vendremos ahora sí que de este lado del mundo, ¿verdad? Porque ahora el siguiente tema tiene que ver ya con México directamente, ¿verdad? Que le puse un título a la presentación de mañana, que son las pelonas. Ya veremos por qué las pelonas, pero así queda este título, que no es un título despectivo, sino que es un título justamente que en ese momento se usó y que tiene mucho que ver con esta situación de las mujeres modernas, pero ahora veremos el caso de México. Entonces, pues nos vemos mañana para ver a las pelonas. Bueno, me despido. Que tengan una bonita tarde. Nos vemos hasta mañana. Ah, ya me volví a ocultar, ¿verdad? Gracias. En mi imagen. Sí, vean, ya me volví a virar hacia el otro tono. Pero bueno, nos despedimos